Saludos cordiales, con la alegría de siempre. Iniciamos un nuevo programa para hablar de la vida de este paraguayo Prapimbarete. Aguazú, gente pona. Padre Julio César Duarte Ortellado, este gran paraguayo que entregó su vida al servicio del hermano, del más pobre, del más necesitado. Y nosotros los paraguayos y las paraguayas también nos sentimos orgullosos y orgullosas de que hoy estemos difundiendo la vida de este santo sacerdote y que se esté trabajando por la causa de su canonización. Padre Julio César Areyema Genacuapora Genañaneta Paraguaybe hoy cuava chupe hombre baisha baja era más en su vida sacerdotal baisha para hoy entregar a la gente oye a la pueblo. Entonces vean de ella hombre yajao porque el objetivo de este programa era camino de santidad. La objetivo era justamente al pueblo paraguayo de que Yarecojati, paraguayo santo sacerdote, en algún momento la Iglesia Católica o reconocer a su fe como santo oficialmente oñe canonizata la vida santa no hay por ninguna duda oye, ya poco proceso de canonización de la vida del padre Julio César. Entonces, cuaco programa, orecó como objetivo, hoy cuacabeo, la año de padre Julio César Recove. Hamba epa ejo ya, hapuquerepe, por las comunidades por donde pasó, por Ibicuí, por Muyapeí, por Quiquio y otras localidades también. Jaeca Azapeño. Entonces, coaco programa, oye, pero yo investigado, oye, por ecágina, hoy coabe Januá, va ella para caer mala padre Julio César Duarte Ortellado Brecove. Jacobán ayer visita muy especial. Tenemos la visita de un pariente cercano. Getaidi, padre Julio César Duarte Ortellado, pariente, hoy vivo, Gina. Está mi gente pues juga de ahí. Entonces, en este programa conseguimos entrevistarle y le invitamos a un pariente allegado que hace muchos años también ya está trabajando en este proceso de canonización del padre Julio César Duarte Ortellado. Y él nos va a contar el trabajo que está haciendo y nos va un poco a hablar también sobre su grado de parentesco con el padre Julio César. Estamos hoy con la visita de Rubén Osuna Duarte. Buen día, Rubén, muchas gracias por tu visita. Hoy vamos a tener una charla muy interesante porque de hecho como pariente cercano conoces mucho la vida del padre Julio César. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, doctor Luis. En realidad, el hecho que hoy yo esté sentado aquí es obra y gracia del padre Julio, ¿verdad? Porque a mí me toca ser el sobrino, él sería mi vice tío abuelo, ¿verdad? Ellos eran 7 hermanos, José Milton se llamaba uno de sus hermanos y él sería el padre de mi abuelo, ¿verdad? En realidad el parentesco es más bien por el lado maternal en este sentido, ¿verdad? El padre Julio también tenía un hermano que se llamaba Pedro Duarte Ortellado. Él llegó a ser el primer ministro de Salud Pública del Paraguay. Interesante. Imagínate, Luis, lo que en aquella época le puedas enviar a tus hijos, a enviar a uno a Alemania para ser médico, sí, y a otro al Colegio Pío Latino, ¿verdad? Para seguir la carrera o el grado máximo que es el sacerdocio, ¿verdad?
Entonces es una historia de una familia muy rica realmente, ¿verdad? Quienes se entregan al país realmente con todas las cosas que hicieron, ¿verdad? En su momento. Sí, mira, qué interesante, ¿eh? Dos hermanos que estuvieron en Europa, porque el padre Julio César hizo sus estudios también en Roma, entiendo que es así. Sí, así mismo, Luis, así mismo. Él se ordenó, creo que como sacerdote, creo que se ordenó en Roma. En Roma, él se ordenó en Roma. Sí. Sí. Y desde chiquitito él ya sabía que iba a ser sacerdote, porque según vemos la historia, ¿verdad? Porque cuentan que se subían sobre un barril y se ponía una sábana y era como que su sotana. Entonces él ya hacía la oficiada de misa en el barrio con los niños, ¿verdad? Con sus amigos. Qué lindo, ¿eh? O sea que esa vocación sacerdotal él lo tuvo desde los primeros años de su vida. Eso es qué interesante anécdota. Ya, oye, póngala en homilía, Betty Barril, Ari, qué lindo. Y bueno, y yo creo que él llegó a trabajar porque él colaboró mucho, el padre Julio César, también en la construcción del hospital. Por lo visto que en consonancia con su hermano, que era ministro de salud, seguramente que eso también ayudó. Totalmente. Yo recuerdo leyendo el libro del padre Julio, quien el autor fue el padre Carlos Hein, ¿verdad? Yo lo conocía al padre Carlos Hein. El padre Carlos Hein le casó a mi suegro. Él nos casó a nosotros, ¿verdad? A mi señora y a mí, ¿verdad? Entonces, yo digo que todas son cosas y obras del padre Julio, ¿verdad? Entonces, muy rica la historia de esa familia. Decime, Rubén, vos como pariente y también como uno de los comprometidos en trabajar por esta causa, ¿cuál es el sentimiento que tenés? Bueno, vamos a pasar esa pregunta para el segundo bloque, porque creo que estamos llegando al tiempo de este primer bloque y vamos a seguir hablando porque hay muchas cosas muy interesantes sobre las cuales realmente nos vas a informar a través de ese parentesco muy cercano que tenés con el padre Julio César. Volvemos en instante en el segundo bloque. Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Ñandeyarañe'e TV invita a todos los jóvenes a compartir Mundo Joven. Este y todos los domingos
17 horas, por Ñande Yarañe TV, primer canal católico del país. Volvemos con este hermoso programa para seguir hablando de la vida del padre Julio César Duarte Ortellado, Camino de Santidad. Y seguimos conversando acá con Rubén, que es un pariente muy cercano. Y le estaba preguntando a Rubén, al final ya del bloque anterior, ¿cuál es el sentimiento, la sensación que uno tiene cuando está muy de cerca y trabajando incluso en este proceso de canonización del padre Julio César? Sí, Luis, me hace acordar de lo que leí en un libro, que en Ubuí había una comunidad muy preocupada. Dicen que le pidieron al padre Julio subirse hasta un cerro. En aquel momento el cerro se llamaba Cerro Tatucuá. Y Sí. el quebranto de la población era de que ese cerro en algún momento podía venirse abajo. Sí. Entonces, un poco preocupado por eso, la gente le pidió al padre Julio, y el padre Julio, ¿qué hizo? Mandó a preparar una cruz de madera, y le pidió a la gente que le acompañen para subirse de ese cerro. Y dice ser que al llegar a la cima, ¿verdad? Llegaron a la cima con toda la población y colocaron la cruz ahí, ¿verdad? Y bautizaron el cerro como Cerro San José. Entonces, siguiendo un poquitito las huellas de eso, yo me tomé la aventura un poco también de agarrar y ir a conocer el Cerro San José. Sí. Y la verdad que, como dijo el padre Julio, aquel que subiera en este cerro está libre de pecado, dice, porque ¿Pero lograste subirte o te fuiste hasta la mitad más o menos? la verdad que al llegar al cerro había una familia, ¿verdad? Donde yo le regalé el libro del padre Julio a esa familia, y el Señor tenía un hijo que se llamaba Moisés y Isaías. Y Moisés tenía 11 años y Isaías tenía 9 años. Y el papá de los chicos le pidió que me acompañen. Yo le conté que era un pariente del padre Julio, entonces Sí. me pidió para que lo acompañe. Y nos subimos, llegamos poco antes de la mitad. Yo ya dije, no, hasta acá es suficiente, ya no puedo más, no doy más. Físicamente ya no daba más, ¿verdad? Y los nenes me decían, yo ya tú, y más faltaba, ¿verdad? Y bueno, me entusiasmé más, me fui un poquitito más y ya no doy más, ya me bajo, ya no puedo más. Y más faltaba, me dice, ¿verdad? Y había una parte donde había piedras y espinas, ¿verdad? Y entonces, al ver yo eso, dije, no, acá ya no voy a poder subir más, ¿verdad? Aparte del cansancio, bueno, la parte un poco hasta espiritual ya estaba decayendo, ¿verdad? Entonces, empezó a venir un encambre de avispas. Sí. Avispas, abejas, una invasión Entonces tuvimos que correr hacia arriba. Así, ¿verdad? Llegamos en la cima y a Isaías le picó 2 abejas muy grandes, ¿verdad? Y los chicos que hicieron se fueron debajo de una roca, sacaron un agua bendita que ellos tenían, porque ellos se suben constantemente al cerro y es como que su segunda casa. Sí. Entonces sacan el agua debajo de la roca con una botella de plástico, y Moisés le tira a Isaías el agua donde le picó la abeja. Él no lloró, él no sufrió, él no dijo que le dolía, nada, absolutamente nada. Entonces el otro le derrama como diciéndole, Padre Julio, te va a sanar, no te vayas a preocupar. Qué ¿Verdad? lindo. Pequeñas anécdotas detrás de las huellas del padre Julio, ¿verdad? Que de repente tenemos, ¿verdad? Eso es uno de los incentivos, digamos, que tengo realmente para estar detrás del padre Julio, aparte de todas las cosas que uno le pide muchas veces para que interceda por uno y le concede, ¿verdad?
Hasta hace poco, aprovechando la oportunidad, ¿verdad? Tenemos la chica que está en casa, llegó a ser abuela. Sí. Su hija tuvo una hija, entonces ya se convirtió en abuela y tuvo problemitas de salud a los 1 año. Se internó en el hospital materno-infantil y se quedó en terapia intensiva aproximadamente 25 días. Los médicos ya le dieron, ya le dijeron prepárense, ella clínicamente ya no tiene manera de reponerse. Entonces despídanse de ella. Y fue ahí que yo le pedí al padre Víctor Luis Carbañas, ¿verdad? Que interceda un poco, que vaya a visitarle a la bebé, ¿verdad? Se fue el padre Cabañas, gracias a Dios, ¿verdad? Le rezaron a la nena. La nena hoy día está vivita y coleando, ¿verdad? Sanó, totalmente sana, revivió, como se dice, ¿verdad? Entonces, me dice la abuela, ¿verdad? La chica que trabaja en casa, me dice, esto es obra y gracia del padre Julio, ¿verdad? Y también del padre Cabañas, ¿verdad? Entonces, sin permiso del padre Cabañas, estoy contando un poco una anécdota que nos tocó vivir, ¿verdad? Sí. Y así. Qué lindo, Rubén, conocer estas historias que nos hace sentir muy cercano al padre Julio César. ¿Y por qué digo que nos hace sentir muy, muy cercano? Porque encontramos en el padre Julio César esa respuesta inmediata a un pedido de la gente. No es poca cosa lo que hizo. Imagínate atender el pedido de unos vecinos que tenían miedo de que hubiera desprendimiento del cerro, ¿verdad? Y le tomó así con toda la seriedad, le dio toda la importancia a ese temor, porque había un temor ahí. Temor, sí. Que el cerro de repente, oye, desprendemos la guitarra para ahí, bueno, entonces podría haberle dicho, no va a pasar eso, a nivel preocupati. Sin embargo, él tomó otra actitud, la actitud del verdadero apóstol. Él prácticamente encarnó ese deseo de esa vecindad y tomó esa actitud de subirse al cerro, pero con una actitud de fe. ¿Verdad? Así mismo. Hizo una cruz de madera y esa cruz de madera él llevó al hombro hasta la cima del cerro y dejó ahí. Entonces ahí instaló un hecho que justamente hasta ahora transmite una fe. Por eso lo que estás comentando, que estos dos niños de 9 y 11 años que fueron picados por la avispa, no tuvieron ningún problema, confiaron en la intercesión del padre Julio César y le dijo, no te andas ahí, con esta agua te va a pasar. Y no hubo queja, no hubo nada. Bueno, mira, el tiempo no se nos viene otra vez encima, Rubén, pero vamos a tener otro bloque para seguir hablando. Bueno, hacemos un corte y en el próximo bloque seguimos hablando acá con Rubén sobre más vivencia de la vida del padre Julio César. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. Todo
tiene su tiempo, tiempo de trabajar y tiempo de descansar, tiempo de dar y tiempo de recibir, tiempo de perdonar y tiempo de recibir perdón. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y con Sandra Riera, de martes a jueves a las 21 horas, tendremos un tiempo con Dios a través de Ñande Yarañe TV, el primer canal católico del país. Seguimos con nuestro hermoso programa hablando de la vida de este gran paraguayo, el padre Julio César Duarte Ortellado. Y seguimos acá en la conversación con Rubén. A mí me gustaría, Rubén, un día, si podemos llegar hasta ese cerro, porque en realidad me cautivó esta historia. Qué lindo sería, ¿verdad? Sí, es cautivante. Sí, y sí. mostrarle a la gente a través de las cámaras, a través de este programa de Camino de Santidad, mostrarle a la gente ese cerro que antes se llamaba Tatucuá y que el padre Julio César le dio un nuevo nombre de Cerro San José, que está en Ibicuí. Sí. Qué bueno, qué lindo. Y una cosita más, disculpame, doctor. Había sido el papá de los dos muchachos, me contó de que el padre Julio hizo 2 milagros en él. Él tenía que haber sido operado, ¿Ah, sí? ¿verdad? Se encomendó al padre Julio y quedó sanado. No hizo falta que se llegue a operar. El Señor. El Señor, el papá de los dos chicos que me acompañaron. O sea que la devoción, la fe de este Señor es impresionante. Entonces, estaría lindo ir a conocerlo un poco. Ya jata ñeño porque también me acuerdo. Ya Muy jata la interesante. cámara mía. Ya jata la cámara, ya es su camino a cerro ahí. Bueno, Rubén, ¿cómo están los trabajos de este proceso de canonización del padre Julio César? Sí, la comisión que está trabajando en la recolección de todos los documentos que se solicita para el análisis, ¿verdad? Para seguir con la canonización del padre Julio. Esos documentos fueron entregados en el obispado de Carapeguá el 4 de julio, ¿verdad? Entonces ahora se tienen que designar un grupo de teólogos quienes van a hacer el análisis de todas esas documentaciones y finalmente ellos tienen que elevar un informe y en base a eso seguir con los procesos, digamos, de la revisión de esos documentos, ¿verdad? Sí. En ese proceso, en esa instancia estamos hoy día, ¿verdad? ¿Cuántos años hace que vos estás trabajando en este proceso? Y aproximadamente 12, 13 años. Justamente hoy encontré un boletín en mi casa, ¿verdad? Donde anteriormente la difusión que hacíamos era a través de boletines, de libros, ¿verdad? Recorríamos las parroquias y este es un boletín del año 2012, ¿verdad? Entonces ahora la idea es difundir a través de los medios de comunicación. Así es, así es. No, y tenemos que seguir, vamos a seguir lógicamente trabajando. Hay mucha gente trabajando. Nosotros hoy nos sumamos a través de este canal que tan generosamente nos da la oportunidad para hablar con la gente, para hacerle conocer con mayor rapidez al padre Julio César, porque a través de los canales de televisión llegamos mucho más rápido. Y qué bendición tenerte a vos, doctor, acá como conductor del programa, porque
Te Yo, sale innatamente todo, hablar del padre Julio, como que... No, yo realmente me siento muy feliz, sinceramente, porque no esperaba. Es obra de él, ¿verdad? Nunca Que tengo acá pensé, sentado. yo creo que sí, sinceramente. Creo que él hizo a que hoy yo pudiera estar acá con ustedes aprendiendo con ustedes realmente, que hace tantos años están difundiendo la vida de esta persona tan generosa, que dejó huellas tan profundas y un hermoso recuerdo, podemos decir un recuerdo perfumado, un buen perfume, el perfume del amor, de la caridad, de esa entrega extraordinaria, de la cual la gente que le conocía siguen hablando, y también sobre estas cualidades hoy los historiadores están escribiendo. Y bueno, una alegría realmente tener este programa y conocer todo lo que hizo el padre Julio César. ¿Qué es lo que queremos, Rubén? Lo que queremos es que el pueblo paraguayo le conozca, todo el Paraguay, Sí. y que confíe en él y empiece, en primer lugar, a imitar la espiritualidad del padre Julio César, trabajar por ese anhelo de santidad que él tuvo desde niño, hacer que el pueblo paraguayo se sienta motivado y esperanzado y pueda ver en el padre Julio César a un gran intercesor, a un gran compatriota, a un gran amigo, un gran vecino, como siempre fue. Porque ese fue el padre Julio César. Aparte de ser sacerdote, era un gran vecino, un amigo, una persona que estaba en el día a día con sus feligreses. Entonces, eso es lo que queremos transmitirle hoy al pueblo paraguayo, que el pueblo paraguayo sienta una cercanía con este santo sacerdote, que se sienta confiado en la intercesión del padre Julio César, en esa vida tan positiva, tan altruista que él había llevado durante su tiempo de vida acá en la República del Paraguay, ¿verdad? Por eso le pedimos al pueblo paraguayo que pida la intercesión del padre Julio César Duarte Ortellado por las necesidades espirituales del Paraguay en primer lugar, y también por las necesidades materiales de nuestra querida patria paraguaya. Qué lindo tener a un futuro santo paraguayo próximamente camino a los altares. Así es que, Rubén, contentísimo en compartir contigo como pariente tan cercano y como uno de los principales trabajadores también en la causa del padre Julio César. Gracias a vos, doctor. Gracias a vos. Bueno, vamos a seguir dialogando, hablando y transmitiendo la vida espiritual, la santa vida de este sacerdote paraguayo, el padre Julio César Duarte Ortellado. Muchísimas gracias y que Dios nos bendiga a todos.